Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es corto, pero dice mucho. Volvámoslo a leer. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, que hay mucho más en lo que hacemos que en lo que decimos. Las 6 letras del amor. ¿Por qué 6 letras, pastor? Si la palabra amor solamente tiene 4 letras. Alguno dirá, pastor, usted está equivocado. Pero si usted mira el texto nos está invitando a que ya no solamente amemos con nuestras palabras, sino que pasemos a algo más importante, nuestros hechos. Y nuestros hechos simplemente están llevando a que expresemos el amor en una palabra de 6 letras. Y esa palabra es acción. Acción. El amor es acción. Ojo, a veces conocemos mucho de las Escrituras, sabemos mucho de la palabra de Dios, pero es poco lo que practicamos, es poco lo que hacemos con base a lo que la palabra dice. Los mandamientos los cumplimos, pero hay otras cosas que Dios nos insta a hacer a través de su palabra. Y es eso lo que el Señor nos quiere mover en esta mañana. La palabra clave en la vida cristiana sin duda es el amor. Es el amor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dio un nuevo mandamiento, dice la Escritura. Y si bien se parece a los mandamientos que Él ya había dado, este mandamiento es más amplio, más grande. Dice el texto en primera de Juan 13:34. Se siente calor. No está, o hace mucha calor allá afuera, o el aire está de mantenimiento. Está calor, está de mantenimiento, o mucha calor. Bien, dice el texto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Él nos había dado un mandamiento. ¿Cuál era? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese lo conocíamos desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesús pisa la tierra, Él dice, yo quiero que ahora que se amen unos a otros. Bueno, está bien, nos vamos a amar unos a otros, pero ¿en qué medida nos vamos a amar? ¿Qué tanto nos vamos a amar los unos a los otros? Y Él dice, como yo os he amado. Ahí da la medida. ¿Cuánto yo voy a amar al prójimo? Como Jesús me amó a mí. Dice que también os améis unos a otros. Ahora, amar a nuestro prójimo como Jesús nos ha amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Póngase a pensar allí un instante. ¿Cómo nos amó Jesús a nosotros? Con hechos. Jesús nos amó con hechos. No solamente se quedó en palabras, Él nos amó con acciones. Vamos a la palabra. En Juan 15, 12 al 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Hasta ahí escuchamos, hasta ahí hemos visto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Él lo hizo o no lo hizo? Él fue con hechos, con acciones. Yo a ustedes los amo, dijo Jesús, tanto los amo que yo voy a poner mi vida por el rescate de la suya. Eso fue lo que dijo Jesús, en palabras más directas, ¿no? Es lo que está diciendo. Yo muestro el amor por ustedes en que yo hago acciones que en verdad muestran que yo los amo. Yo voy a entregar mi vida por ustedes, y la entregó. Ahora, ¿qué significa para nosotros que amemos con hechos? ¿Cómo podemos transformar nosotros nuestras palabras de amor en acción? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, eso es lo que vamos a mirar esta mañana. La palabra acción tiene 6 letras.
cada una de las letras, como para que nos quede grabado en nuestra mente, va a significar algo que usted y yo en esta semana tenemos que practicar. ¿Entendido? O sea, no solamente vamos a escucharle ya lindo el sermón del pastor y nos vamos. No, sino que vamos a tenerlo presente en la palabra acción. La palabra acción, cada letra significa algo, vamos a grabárnosla y vamos a practicarla durante la semana. ¿Listo? Es la tarea. Bien, ¿qué tenemos que hacer para transformar el amor en acción? Primero, con la A, ayudar. Ayudar a nuestro prójimo que están enfrentando tiempos de escasez y necesidad. Con la A de acción, ayudar. Primera de Juan 3:17 nos dice así la escritura. Quiero que lo lea conmigo. Léalo allí, dice: porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos? Amén. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios caiga sobre su vida de manera sobreabundante? Amén. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan sus manos sea prosperado? Amén. Bien, ¿qué tenemos que hacer? No cerremos nuestro corazón a aquellas personas que están pasando tiempos de necesidad o tiempos de escasez. Cuando usted ve a una persona, llámese como se llame, sea cristiano o no sea cristiano, pero usted ve y corrobora que está pasando tiempos de necesidad y tiempos de escasez, si usted va y hace una obra en esa persona para cambiar su necesidad o su angustia, le aseguro que usted no tiene que arrodillarse a orar para que Dios abra los cielos, porque lo que usted hizo, esa acción ya abrió los cielos para usted. Ya sabemos que tenemos que hacerlo en secreto, porque eso lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero ahora estamos hablando que a veces nosotros nos tiramos de rodillas a pedirle al Señor: Señor, abre los cielos a mi favor, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Sí, y se presenta alguien que tiene necesidad, que tiene hambre, que está pasando un problema bien grave, y justo usted se enteró, y Dios espera que tú obres y hagas, y Él va a abrir los cielos. No necesitábamos a veces estar orando tanto. No quiere decir que no tenemos que orar, pero a veces una acción, dice el dicho, una acción, ¿qué dice? Dice más que 1000 palabras para Dios. Y a veces nosotros decimos: con esta acción yo le estoy diciendo más que una oración a Dios. Estoy diciendo: Señor, yo estoy seguro que esto a ti te agrada y por eso voy a ayudarlo. Y eso cambia la circunstancia de esa persona y cambia la de nosotros también, porque se abren los cielos a nuestro favor. Mire, a veces no queremos compartir lo que Dios nos ha dado. Y son muchas más las personas que en este mundo que están pasando necesidad que los que están bien. ¿Sí o no? Porque en todos los países del mundo hay esa inequidad. Hay unos que tienen más y muchos que tienen mucho menos, y hay otros que no tienen nada. Entonces nosotros nos corresponde entender que si Dios en su amor, por nuestra obediencia a Él decide bendecirnos, es con un propósito. Él no nos bendice sin propósito. Él no nos bendice sin tener un objetivo. No solamente es que el objetivo estemos cómodos. No solamente el objetivo es que nuestros hijos estén bien. El objetivo es que puedas bendecir a otros. El objetivo es que puedas ayudar al que tiene necesidad. Entonces somos bendecidos para bendecir, aunque muchas veces lo conocemos, a veces poco lo aplicamos. Somos bendecidos para bendecir, ese es su objetivo. Y si Dios ha puesto abundancia en su mano, póngase a pensar usted: hombre, Dios confía mucho en usted para poner abundancia, de que usted eso que Dios puso en su mano, usted lo va a usar para ayudar a otros de forma tal que sea saciada la necesidad del hambriento, del sediento, del que no tiene techo, en fin, tantas cosas que menciona la Escritura. Entonces nos toca a nosotros, ¿qué? Entender y ser sabios. Señor, ayúdame a aprender a manejar lo que me das para hacer bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Acción. Segunda de Corintios 9, de 8 a 10. Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda, ¿qué? Buena obra. Cuando tengas todas las cosas, mira, Dios en su gracia nos da todas las cosas, todo lo suficiente. Eso tiene un objetivo, para que abundéis en buena obra. Si tengo abundante, tengo que hacer más, ¿cierto? Entre más tengo, más hago. Eso es lo que quiere decir. Más hago por los demás, más ayudo. Ahora, sigue diciendo el texto, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. A nosotros nos gusta, a los seres humanos en general, nos gusta tener. ¿A quién no le gusta tener? Le gusta tener cosas. Pero resulta que Dios nos dice que tenemos que aprender a compartir, a dar. Nosotros no somos llamados a acumular, como el rico insensato que acumuló y acumuló y acumuló y dijo, ay, ¿ahora qué hago con tanto que he acumulado? No, voy a construir otro granero y voy a meter toda esa abundancia allá. Entonces nosotros decimos, no, voy a comprarme 2 casas más y hago 2 casas más y la lleno de todo lo que yo tenga. Sí, qué lindo. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, insensato, hoy vienen por tu alma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Hombre, lo importante es el alma, ¿cierto? No quiere decir que ahora usted va a dar toda la casa suya. El Señor, y los hijos no estudian, los hijos no comen, los hijos, no. Hasta esos extremos no es. Nosotros tenemos que suplir las necesidades de nuestros hijos, ¿cierto? Y de la casa. Pero tenemos que ser conscientes que cuando hay mucha abundancia, estamos llamados a ser bendición para otros. Ojo con eso. Porque yo conozco algunos hermanos en Cristo que todo lo que se gana para los demás y los de la casa aguantando hambre. No, así no. Eso no es. Hay que dar. Primero hay que suplir la necesidad de ¿dónde? De la casa. Después al prójimo. Literal. Pero hay que primero los de la casa. Y eso es bíblico. La palabra de Dios dice que nuestras acciones deben empezar primeramente por nuestra familia. Primera de Timoteo 5:8 dice, léalo conmigo. Porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué sigue diciendo? Y mayormente para los de ¿dónde? Los de los vecinos, los del barrio, para los de su casa, dice. Si no provee mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, primero nosotros trabajamos para los de nuestra casa. Dios nos bendice nuestra labor de nuestras manos. Hay suficiente para los de nuestra casa. Y después, ¿qué sigue? Hay que ver si soy bendecido para bendecir. Dios me da para dar. Eso es importante. ¿Y qué hace eso? Abre los cielos. ¿Usted cree que Dios dice el que ayuda al pobre, el que presta al pobre le presta a Dios y Dios le pagará? ¿Cierto? El que ayuda al necesitado, ¿acaso Dios no es generoso? Dice, ayuda al pobre y en el día de angustia yo te libraré. Entonces porque todo el tiempo no va a haber abundancia. Ahora, ¿acaso los ricos no sufren angustia? Porque la angustia no solamente es por recursos económicos. A veces creemos eso. No es eso. La angustia puede ser porque se te enfermó un familiar y tu corazón está que se estalla, que no quieres que muera, que no quieres que le pase nada. Y tú dices, Dios mío, ayúdame, y Dios se acuerda de ti. Sí. No, es que el rico, dice el texto, el avaro, el que ama el dinero nunca se sacia de dinero. Y por eso es que las grandes corrupciones en el país, cogen la plata que no es de ellos y quieren más y quieren más. Y pobres las ciudades que llegan, ¿cierto?,
las personas que llegan a gobernar en esas ciudades. Le doy gracias a Dios porque creo, al parecer, no puedo, pero lo que he visto hasta ahora, los que escogimos de alcaldes y gobernadores aquí, veo que están haciendo. Estoy sorprendido. Pero es Dios, no es ellos, es Dios, ¿verdad? Confiemos que en las demás hagan, ¿verdad? Que hagan, usted hace la alcaldesa, pero que los que allá ojalá hagan, si no se la van a ver con Dios, ¿sí? Pero en realidad, vea, Dios no nos va a dar cosas simplemente para que usted, ahora me puedo comprar esto y aquello, y lo disfrutes tú solo o los de tu familia. Eso sería ser muy, pero muy egoísta. Creo que la abundancia es para dar. Y usted debe tener eso claro allí. Y primero los de su familia. Piense ahora mismo, ¿quiénes de su familia hoy están pasando necesidad? Ahora, su familia no me estoy refiriendo solamente a su núcleo familiar. Piense en tíos, tías, primos, primas, que se criaron con usted, estaban chiquitos y hoy están pasando necesidad. Y tú comes en manjares y abundancia y quedas saciado, y ellos ahí aguantando hambre, no tienen, a veces si comen una no comen dos, y tú sabes la situación y tú no haces nada. ¿Quieres cielos abiertos? Ves a abrirlos haciendo. Entonces allá, por eso es que yo soy muy chocante con las iglesias de la prosperidad, porque las iglesias de la prosperidad son muy egoístas. Eso es, pide, que Dios te da a ti. Pide a Dios que Dios te abre los cielos, Pablo. Oye, pregúntale si alguno de esos va a ir allá a ayudar a la familia que está mal. En cambio, yo creo, estoy completamente convencido que si usted Dios le bendice y usted va a ayudar a sus familiares o al que está en necesidad, cuando usted ayuda, después usted va a orar y usted le pide algo a Dios, y tú crees que Dios va a decirte no, porque tú, no, Dios va a abrirte, claro, mi hijo, ¿cómo no? Si tú eres un buen hijo, toma, para que sigas dándole a otros. Le pongo un ejemplo en la casa. Dele plata al hijo suyo, ¿sí? Y mire a ver si lo comparte con el hermanito o la hermanita. Nada más con los de la casa. Si no lo comparte, no le dé más nada. Pero si lo comparte, vea, yo estoy seguro que usted le dice, hombre, ¿cómo no? Toma, ahí tienes más, sigue repartiendo. Véalo de esa forma. ¿Acaso Dios no es nuestro papá? De la misma forma actúa. Póngase a pensar y verdad. Usted es un hijo que usted le da y es egoísta. Usted la próxima dice, no, yo no te voy a dar si tú no le das a nadie. Los hermanitos tuyos allá pidiendo que 3 helados te comiste y los hermanitos tuyos 0. ¿Qué sentido tiene? No, si la era para todos. Así Dios nos ve también. Dios dice, bueno, voy a darle a fulanito. Fulanito se mueve en esta parte, allí puede ayudar a esto que están a su alrededor. Y la necesidad usted se entera. A veces la necesidad uno no tiene que preguntar, la necesidad a veces se ve. Entonces usted ve. Entonces, el amor sin duda es acción. Y la palabra A es ayudar. La A de acción es ayudar. Muy bien, ayudar. Segunda letra, vamos para la otra letra. ¿Cuál es la que sigue en la palabra acción? La C, la primera C. Consolar a los de corazón angustiado. La C de consolar. Bien, Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Dios es Dios de toda consolación. Mire, hay muchas personas a nuestro alrededor, y créame, nosotros somos las manos de Dios en este mundo. Nosotros somos sus ojos, nosotros somos instrumentos de Dios. Dice, pastor, yo cometo muchos errores y tengo muchas debilidades. Sí, eso es cierto, todos los seres humanos las tenemos. Pero si nosotros amamos a Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón, usted es un instrumento de Dios.
Sépalo, usted es un instrumento de Dios con todas sus debilidades y todas sus dificultades. Usted es un instrumento de Dios. Y a veces a nuestro alrededor hay un montón de gente con el corazón quebrantado, con el corazón dolido, pasando sufrimiento, pasando llenos de tristeza porque están enfrentando situaciones complejas a nuestro alrededor. Y a veces nosotros no podemos solucionar sus cosas, pero nosotros sí podemos darle palabras de consolación. ¿Cómo consolamos nosotros los cristianos? No con nuestras palabras, porque nuestras palabras sí pueden animar, pero el que verdaderamente consuela es la palabra de Dios. Tenemos que darle la palabra de Dios y las promesas de Dios que dan verdadera consolación al ser humano. Y esa es la que deben, por eso es tan importante el conocimiento de las Escrituras, para que nosotros podamos llevarle a tiempo una palabra a una persona. Si usted ve a una persona afligida y usted le da un consejo a tiempo, en el momento oportuno, eso es lo más espectacular que uno puede recibir. La palabra de Dios dice en Proverbios 15:23, el mismo Salomón, con toda la sabiduría que el mismo Dios le dio, dijo esto: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, qué buena es. La palabra a su tiempo, la palabra a su tiempo. Tan bueno es que nos den consolación, ¿verdad? Tan bueno es la consolación. Yo estuve leyendo en este tiempo, después de la partida de la señora Irlanda, y descubrí en la lectura, en el estudio, que la forma de dar esa consolación incluye dos cosas. Sí, la mejor de todo lo que leí, entendí que la forma de dar esa consolación a nuestros hermanos, primero dando un abrazo y segundo dándole palabra de Dios. Un abrazo y palabra de Dios. Un abrazo y palabra de Dios. Porque a veces no sabemos cómo dar pésame. Yo creo que algunos se identifican. A veces no sabemos cómo actuar en esta situación de dolor de un amigo, de un familiar. Yo entendí a la Escritura que hay que abrazar y hay que llevar la palabra que le vas a decir. La palabra de Dios. Tú decías, sí, lo abrazas, no, Señor te fortalece, porque Él es tu consolador, porque Él te da fuerza. Es la palabra de Dios. Ustedes ya saben, aliste su palabra cuando eso suceda, en algún familiar, alguien cercano a usted. Es la palabra de Dios. Ahora, qué bueno recordarle a esas personas que están angustiadas, que están afligidas, de que no están solas viviendo esa necesidad, viviendo eso. ¿Y quién se lo puede recordar? Nosotros. Que no está sola y que además de eso, no solamente no está sola, sino que nosotros vamos a orar por esa persona. Esa es la forma de decirle, estamos orando por ti, estamos creyendo que Dios te da consolación y fortaleza, y llevarle esa palabra. La palabra dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, en tiempo de angustia, como un hermano. Entonces, con la C, primera C, consolar. Vamos aprendiendo. La primera fue ayudar y con la C, consolar. Con la otra C de acción, corregir a nuestro prójimo que anda por caminos equivocados. Y esa es la parte que a muchos de nosotros, de la expresión de amor, la corrección es la que a muchos de nosotros no nos gusta. Porque no nos gusta corregir, pero corregir es amar, ¿sabía? Corregir es amar. Una forma de expresar el amor es corrigiendo. Seguramente a muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nos hubiera gustado que nos corrigieran antes de meternos en los caminos que nos metimos, que nos hubiesen corregido antes de tomar las malas decisiones que tomamos, o antes definitivamente de hacer embarradas en la vida de nosotros. Qué bueno que nos hubiesen corregido, pero no hubo nadie que nos corrigiera. Nos metimos de cabeza, pero qué bueno que hubiese habido alguien que nos confrontara duro y nos haya salvado la vida de tanto sufrimiento que pasamos por las malas decisiones que tomamos. A veces los papás tienen que hacer eso y no lo hacen. A veces nosotros como pastores no nos enteramos, o a veces nos cuesta decir cómo confronto a esta persona, porque no es fácil a veces confrontar,
No es fácil a veces decirle, mira, estás en esto y no lo hagas más. Te va a llevar al mismísimo problema y si te mueres, quién sabe por dónde te vas. A veces no es fácil. Esa forma de amar a veces no nos gusta mucho, ni expresarla, ni recibirla, porque la corrección es dura. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, Proverbios 5, 22, 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección. Él morirá por la falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Es por eso que les decía, amar también es corregir. La forma en la que expresamos a veces el amor es corrigiendo. La Biblia dice, el que no corrige al hijo no lo ama, el que no disciplina al hijo no lo ama. Y es la verdad. El hijo, hay cantidad de muchachos allá afuera que hacen lo que les da la gana y dicen, no, mis papás son los mejores papás del mundo. Ay, claro, si no les dicen nada. Pero dentro de unos años van a decir, mis papás fueron los peores papás del mundo, cuando sean adultos, cuando estén presos, cuando estén en pandillas, cuando estén en droga, cuando estén perdidos, es decir, mis papás fueron los peores papás del mundo, porque mis papás nunca me corrigieron. La corrección es amor, aunque en el momento en que la recibe no la reciba con agrado, pero la corrección es una muestra más grande de amor. ¿O acaso el Dios que usted y yo tenemos no nos corrige? Póngase a pensar. No nos mete en unos sanquintines a cada uno de nosotros simplemente para que cambiemos el rumbo porque estamos en el rumbo equivocado. Y no es la forma en la que Dios nos mete en el desierto y en el proceso para corregirnos. Entonces, si cuando estamos en el proceso, ¿será que Dios no nos ama? No, al contrario, porque nos ama es que nos está corrigiendo. Entonces, vean, yo sé que no nos gusta corregir, aunque entre el consejo y el corregir es mejor el consejo, porque el consejo es preventivo, pero la corrección es correctiva, ¿no? El corregir ya algo, regañar ya es, tomar medidas ya es porque ya hizo lo malo. Lo ideal es que nosotros como hijos, como padres, le demos consejos constantes a nuestros hijos, y que después de que ellos reciban todos esos consejos, no se equivoquen. Pero si se equivocan, hay que corregir. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a corregir a una persona, que le vamos a decir con la palabra de Dios que es verdad, que está en un camino en el cual está engañado por el enemigo y que ese camino lo va a llevar a la destrucción, a ellos muchas veces les parece que lo que ellos están haciendo es correcto. Y uno tiene que realmente combatir y destruir una fortaleza mental que la mayoría tiene. Y por eso es que usted va a confrontar a alguien, a corregir a alguien, y él te va a decir que él no está haciendo lo malo, que eso no es malo, porque está engañado. Usted va a romper una barrera mental con la palabra de Dios. Cuando usted vence la barrera mental, logra la corrección en la persona. Eso no es por eso le digo, eso no es tan sencillo, pero hay que hacerlo. Ahora, no podemos ser indiferentes. No podemos pasar la vida sin corregir a las personas que están a nuestro alrededor. Yo entiendo, en mi caso, mi profesión como educador, yo todo el día tengo que corregir, porque todos los días hay pelados en el colegio que están haciendo algo que no es. Y llego a mi casa y tengo que corregir a los míos, los chiquiticos, ¿cierto? Pero de pronto usted en su diario vivir, ya los hijos están grandes, ya de pronto están casados, de pronto ya no están con usted, pero usted puede dar consejos correctivos, ¿sí? Porque ya es esperar que tomen el consejo. Pero no podemos ser indiferentes a las cosas que pasan con las personas que están a nuestro alrededor, porque nosotros somos los conocedores de la palabra, nosotros somos los conocedores de la verdad, por lo tanto tenemos mayor responsabilidad,
Porque si tú sabiendo lo bueno no supiste enseñarlo a otro cuando estaba haciendo lo malo, entonces ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿No se ha puesto a pensar eso? La Biblia dice en Proverbios 14, 24 del 11 al 12. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Dígame una persona que está siendo llevada a la muerte. El que está en drogas, ¿cierto? El que está en el alcohol, el que está en una banda de esas que están robando, el que está delinquiendo desde pequeñito, el que está, por ejemplo, yo conocí uno por allá cuando trabajaba en Tierra Alta, tenía como 12 años o 13 años el niño y ya tenía su propio cultivo de droga. Y yo decía, qué bárbaro. Y ya tenía de todo en su casa. A raíz de eso, mira lo que había. Y yo le decía, eso no es correcto. Y yo le decía, ¿sí? Que lo haya logrado, no sé, pero yo le dije, ¿sí? Ahora, estamos hablando, ellos, ¿para dónde van ellos? Hombre, son llevados a la muerte, literalmente. Y ese es nuestro trabajo. Estoy poniendo ejemplos extremos, pero hay otras cosas que llevan a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Sálvalo. Ese es nuestro trabajo. Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, no sabía. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso podremos engañar a Dios diciendo, Señor, es que yo no sabía que Él estaba en eso, o que ella estaba en eso, o yo no sabía que Él era así de malo? Dice Dios, dice aquí, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, nosotros que somos conocedores de la palabra, esos somos llamados. Ahora, ¿por qué dentro de unos años nos van a odiar tanto a nosotros los cristianos? Porque nosotros le vamos a decir a la gente que está haciendo lo malo que debe hacer lo correcto porque lo que está haciendo no le agrada a Dios. Se van a sentir mal, crean un movimiento en contra de nosotros y nosotros vamos a ser los malos del mundo y ellos los buenos. Ya está pasando, pero no en abundancia, ¿sí? Está en crecimiento. ¿Y quiénes van a ser los malos? En otros países ya están matando a los cristianos, simplemente por su creencia. ¿Tú sabes que te maten por tu creencia? Es porque, ¿por qué no matan a los que creen en Mahoma? ¿Por qué no matan a los que creen en otros? En los que creen que la vaca es un dios. Porque ellos no hacen peso. Pero el que cree en Cristo, sí, ese sí, porque es que el que cree en Cristo va destinado a una salvación eterna y es un instrumento para salvar a otros. Por lo tanto, a ese es el que hay que perseguir. El sistema de este mundo está creado de tal manera para que toda la gente se pierda. Pero cuando alguien conoce a Cristo, cree en Él y empieza a Él a ser salvo y a salvar a otros, es un objetivo militar de Satanás. No, ya los demás lo están siguiendo. Esto va a salvar a muchos y nosotros nuestro trabajo es matar tanta gente como sea posible y llevarla para el infierno con nosotros, porque el infierno no vamos a estar solos. Eso es lo que va a decir, eso es lo que dice Satanás. Entonces nosotros nos toca definitivamente ser los que corrigen a todo el mundo, confrontar a la gente, y eso no nos gusta y nos vamos a ganar la enemistad de las personas. Pero hay que decírselo. Yo admiro a algunas personas que son no les tiembla la mano para corregir a otro. Y se lo dicen, mire, usted está en esto, así, no le tiembla la mano. Yo, Dios mío, dame la fuerza para ser así. Porque a veces me cuesta corregir a las personas. Y ese es un trabajo también ya de las funciones pastorales. Entonces tenemos que hacerlo. Entonces, tercera C, o la segunda C, corregir. En la letra acción sigue la letra I. Inspirar a otros a ser mejores. Esa es otra forma de amar, es inspirar. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. ¿Qué es inspirar? Inspirar es motivar.
¿Y a quién específicamente menciona aquí el apóstol Pablo que debemos motivar? A los ociosos, es decir, a los que no están haciendo nada, que están perdiendo el tiempo. A los de poco ánimo, que por algún motivo nunca tienen el ánimo para hacer las cosas. Y yo creo que usted conoce a esas personas. Lo conocemos. Todos tenemos a personas a nuestro alrededor que viven ociosos, que son de poco ánimo o que son débiles, porque también los menciona allí. Lo normalmente que hace la gente con este tipo de personas no es animarlos. Así que nosotros vamos a romper el molde, porque lo que normalmente hace la gente con el que es flojo, que es ocioso, que es de poco ánimo, que es débil, lo que hacen es criticarlo, lo que hacen es desanimarlo con sus palabras, insultarlo, pero el Señor quiere todo lo contrario. Anímalo, sea una inspiración para Él, porque los demás todos van a hacer lo mismo, ¿sí? Todo el mundo va a hacer usted, y ahí lo acaban. Dios dice, anímalo, es muy diferente. Hay que hacerlo. Recordarles que ellos no están solos y que lo que tienen que enfrentar en la vida, Dios está con ellos. Dios puede sacarlos de esa situación. Dios puede cambiar esa vida. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros le enseñamos a ellos que Dios está por ellos, que Dios puede cambiar sus circunstancias, que puede transformar su vida, su necesidad, la necesidad que hoy tienes en abundancia, que Dios puede cambiar su desánimo, el desánimo que tienen en ser personas inspiradoras. Dios puede hacer eso. ¿Cuántos no ha cambiado Dios su vida de esa manera? Que eran personas que uno dice, no, por ese no daban ni un peso, nadie daba ni un peso por él o por ella. Y hoy inspiran a otros. Dios lo hace. Puede pasar de derrotados a victoriosos. ¿Cuántos Dios no ha cambiado su vida? ¿Cuántos? Y seguirá Dios cambiando las vidas de más personas. Pero nosotros tenemos que animar a esas personas. Yo tuve la experiencia de convivir con alguien allá en mi colegio, que estábamos allí, y había un joven que él no quería entrar a clases, él no quería estudiar, llevaban muchos años en el mismo grado, ya nadie lo quería, ¿sí? O sea, lo que mostraba era como si fuera, pero no era por sus capacidades mentales, era porque él era muy indisciplinado. Pero él, si uno investigaba profundamente, era un resultado de lo que vivía en su hogar. Y muchas veces se me acercaba a mí y yo le empezaba a dar consejos y decirle, tú puedes ser diferente. No seas como tu papá, porque el papá se dedicaba a unas cosas que no son buenas. No seas como él. Yo sé que debería ser él tu ejemplo, pero no sigas ese ejemplo. Los hijos siempre van a admirar al papá, aunque el papá haga lo malo. Métanse eso en la cabeza. Y él admiraba a su papá aunque el papá no hacía cosas buenas. Al contrario. Yo le decía, no lo sigas de ejemplo. Yo sé que tú quieres ser como él, pero no lo sigas. Ese no va a ser un destino bueno para ti. Y tú tienes muchas capacidades, aunque los profes allá digan que no. Tú tienes muchas capacidades. Disciplínate, cambia. Muchas cosas le decía. Un día dijo, bueno, profe, me voy. Se fue de ese lugar por donde su papá, o por donde su mamá, perdón, porque vivía con su papá. Se fue por donde su mamá. A los meses me llamó, ya la vida era distinta. La mamá, el hecho del amor de madre, porque acá el papá no recibía mucho amor, cambió su vida. Ella trabajaba en un lugar y estudiaba, mira, ya había cambiado su vida. Trabajaba y estudiaba. No sé si gana el año hasta allá, no sé. Pero sí sé que lo último que hablamos, trabajaba y estudiaba y hablaba distinto. Hablaba con un pelado más responsable, que había madurado, que la vida le había enseñado. ¿Viste? Yo le digo, a veces hay que motivar. Uno no sabe qué Dios puede hacer. Y así tenemos amigos a nuestro alrededor, aún profesionales que no están haciendo nada, y uno dice, pero ¿y qué te pasa? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no sales adelante si ya tú tienes una profesión? Le dice uno. Y no quieren. Motiva, le falta motivación. Le falta una palabra que le cambie su vida. A veces una palabra quizás que le dijeron lo tiró en el suelo y ahí lo tiene esa palabra marcado toda la vida, preso por esa palabra que le dijeron. Pero una palabra de Dios lo cambia. Entonces nosotros tenemos que ser
esos motivadores, ¿sí? Pero motivadores con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, la I, inspiramos. Sigue con la O, falta la O y la N. La O, orar sin egoísmo. Orar sin egoísmo es una muestra de amor. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo que él ora por a los que estaba mandando la carta. Tenemos que entender que amar también se expresa orando. Orar es amar. Dígame allí rápidamente, piense en su lista de oración, ¿por cuántas personas ora usted? Diferente a usted. ¿Sí? Algunos van a decir, no, pastor, yo solamente oro por mí. Yo oro 1 hora por mí, pastor. No, te amas mucho. Tú te reamas, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el Señor? Dice, mira, Pablo decía, yo oro, pero yo oro por los demás. A los que le voy a enviar la carta, yo oro por ellos. Orar es amar. Exprésale tu amor a otro a través de una oración. Nuestras oraciones deberían ser oraciones sin egoísmo. Es decir, que no solamente oremos por nuestras necesidades y nuestros deseos, sino por los de los demás. Muchas veces, el jueves fue espectacular, fue glorioso. Los caballeros empezamos a orar por las necesidades de cada uno, empezamos a orar. Y estábamos orando cuando Dios cumplió la necesidad de uno de los que estaba allí. Le llegó la llamada y se le solucionó por lo que estábamos orando, justo en el momento en que estábamos orando. Recibió la llamada y le dijo, listo, ya regresó. Antes de la llamada estaba llorándole al Señor. Después de la llamada vio la gloria de Dios. Había una presencia de Dios tremenda, así le digo. Fue espectacular. Pero estábamos orando todos por las necesidades de todos. Porque llegamos, mejor dicho, a decir, no, yo mi esto, lo otro. Bueno, oremos, pues vamos a orar. Y oramos. Y Dios lo hizo. Pero porque oramos por otro. Mire lo importante. Mire lo importante. Yo por eso le digo, las damas, yo sé que lo hacen, oren por las necesidades de todas. Por las jovencitas que vienen, oren por todos, que Dios hace cosas extraordinarias. No oremos solo por el ombligo de nosotros. Oramos para mí, no, hay que orar también por los demás. Ahora, amar también es pararnos en la brecha. La palabra pararnos en la brecha se utiliza mucho en los cristianos, pero es simplemente para simbolizar el hecho de interceder a favor de otra persona, y específicamente a personas que se han apartado de los caminos del Señor, que necesitan la misericordia y el favor de Dios. En Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pregúntese ahí de sus amigos que una vez usted conoció, o amigas que amaban a Dios y buscaban a Dios, y que hoy no quieren nada con Dios. Están esperando que usted y yo nos pongamos en la brecha por ellos. ¿Quién de su familia antes era muy cercano a Dios y hoy está lejos de Dios? Eso es ponerse en la brecha. Es dentro de mis oraciones, en mi lista de oración, yo voy a poner a alguien que de pronto tengo ratos que no hablo con esa persona, pero en un momento fue vital para mi vida, y voy a orar por ella para que un día conozca al Señor y se salve. Hace un tiempo yo tuve una amiga que era temerosa de Dios, pero tenía una necesidad. Pasaban los años y no se casaba. Pasaban los años y no encontraba un esposo. En esos días miré el estado y la vi sola, hace como un año atrás. Yo dije, todavía no se ha casado. Desde ese día empecé a orar, Señor, dale un esposo, dale un marido que la quiera. Se va a poner viejita, Señor, y no va a tener marido. Dale uno, que eso está solo, muy malo. Empecé a orar a Dios.
Hace unos días miré el estado y aparece con un novio. Yo, gloria a Dios. A usted dice, pastor, por eso oró. Sí, por eso oré. ¿Acaso no necesita el ser humano una ayuda? ¿Cierto? ¿No necesita a su compañero o su compañera? Claro que sí. Yo me puse en la brecha por eso. Pastor, bueno, esperemos que fructifique el amor, que se case, que sea feliz. Pero ¿cuántas veces nosotros vemos al amigo de nosotros envuelto con una mujer? Dios mío, ¿para qué se metió con ella? Esa muchacha, y uno sabe su prontuario. Y uno dice, Dios mío, y uno no hace nada. No sé, es muy injusto. Y yo, Señor, sálvalo. Claro. O si es un tipo que uno dice, ay, sálvala también. ¿Cierto? Así es. Claro. Ajá, cuéntenos. Eran. Ajá. Con usted. Claro. Ya había sufrido mucho. Eso es interceder. Gloria a Dios. ¿Viste? Yo digo, mire, a nosotros nos toca eso. Pastor, uno puede cambiar el destino de un amigo, sí. La oración suya puede cambiar el destino de un amigo, de un familiar, la oración suya. Amén. Por otro. Y a veces nosotros somos insensibles, ¿no? Ese amigo ya él no me llama, ya no me visita, ya no hablo con él, no, está orando por él. Mételo ahí. Te dará grandes sorpresas en la vida. Dios hace cosas grandes. Pero a veces nosotros, y es natural, ¿no? El ser humano quiere que todo le salga bien. Y por esa razón uno ora y pide uno por lo mismo y por uno mismo. Y uno sí le salen peticiones. Uno cuando ora por uno mismo, salista larga, todo lo que uno quiere. Pero cuando uno ora por otro, es tipo, ¿qué oro por él? O sea, no se le ocurre nada. Pero si fuera para uno, pero eso digo, pero el Señor lo que dice es oren por otros, oren por otros. Eso es un servicio también a Dios. Muy bien, para concluir con la N de acción, la última, nunca rendirnos de predicar el Evangelio a nuestro prójimo. Esa es una forma, la forma más grande de amar que nosotros podemos expresar. Cristo ya expresó la más grande, murió por nosotros. ¿Cuál es la otra que le sigue? Que nosotros le hablemos a otro de la salvación que Cristo dio. Esa es la que le sigue. Esa es la otra. Entonces tenemos que hacer esa parte. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo admiro a Freddy, ¿verdad? Porque Freddy, todo el que se monta en esa moto, Freddy le predica. Esa moto es la moto evangelística. Yo admiro a Freddy por eso, pero Freddy, síguelo haciendo y no pares de hacerlo, que a eso nos llamó el Señor. ¿Sí? No hay nada mejor para una persona que está afligida que coja el servicio con Freddy, porque puede salir transformado. Yo le digo, a eso nos llama el Señor, queridos hermanos. Yo sé que si algo nos da dolor, mire, ya volviéndonos al punto de la familia, si algo nos duele a nosotros, es que alguien de nuestra familia que nosotros amamos mucho rechace al Señor. Eso sí es doloroso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con esa persona? No rendirnos. No se rinda de hablarle del Señor. No se rinda de invitarlo a la iglesia. No se rinda de orar por él. No se rinda de hacer cosas buenas por ellos, porque un día lo que usted ha sembrado, usted lo va a recoger y esa persona va a creer y se va a convertir al Señor. Porque yo sé, yo también sufro, yo tengo familiares que amo mucho, que no han aceptado a Jesús, que rechazan a Jesús. Y uno sabe lo que eso significa. Y por eso hay dolor a veces en el corazón, hay lágrimas, porque uno quiere que todos lleguen al conocimiento de Dios y a la salvación. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? No rendirnos, que Dios hará
la obra en ellos. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se rinda, sígale hablando del Señor. Y si de pronto no lo hace, empiece a hacerlo. Voy a mandarle este videito a fulanito para ver si Dios lo toca. Voy a mandarle esta palabrita. Haga algo para que él crea. Entonces, definitivamente, la palabra acción significa la expresión del amor. El amor se expresa con acciones. Con la A, ayudar. Con la C, consolar. Con la otra C, corregir. La tercera C es la que no nos gusta mucho, corregir. Con la I, inspirar y motivar. Con la O, orar sin egoísmos. Y con la N, nunca rendirnos. Y podrían ser más, pero la palabra acción en este caso tiene 6, y hasta ahí vamos a hacerla hoy. Pero la idea es que hoy no nos quedemos solo en palabras, en la expresión de nuestro amor hacia las otras personas, sino que pasemos a las acciones. Porque Dios fue un Dios de acciones, manifestó su amor para con nosotros con acciones. ¿Qué hizo Dios? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros con una acción, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mandó a su Hijo, ¿cierto? Hizo una acción salvadora. Dios mostró su amor por nosotros. Entonces nosotros mostremos el amor a los demás con acciones. Los invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Queda una tarea. ¿Cuál es la tarea? Poner en práctica esas 6 letras. 6 letras que dicen mucho. 6 letras que nos llevan a reflexionar. 6 letras que nos llevan a hacer muchas de las cosas que estábamos haciendo y que las dejamos hacer porque nos rendimos, porque tiramos la toalla.